Uy, no, yo también, nada más te estoy preguntando, ¿qué promoción éramos nosotros? 89. 89, listo. Ok, vale, gracias, bien, bien. 89, dice. Promoción del 89. ¿De dónde nacen las ideas? ¿De dónde nacen los cuentos? ¿Qué hay detrás de una historia? Lo que hoy en día conocemos como el CPA nace en 1980, mejor conocido en ese entonces como el CEP USMA. Desde sus inicios han pasado por estas instalaciones cientos de profesionales que a través de los años han llevado consigo la responsabilidad y el cuidado de la historia, de los cuentos y de las ideas. Esta es la historia del origen de las historias. Es un déjà vu. Bajar las escaleras nuevamente y entrar aquí fue volver al pasado. Bueno, es una sensación interesante porque aunque ya no existe ninguno de los equipos que nos acompañaba en ese momento, pues la estructura sigue siendo la misma. Muchas emociones. Bueno, la verdad que no sabe si uno es tristeza por la cantidad de tiempo que ha pasado. Bueno, aparte de que antes podía hacer esta posición y estar cómodo. Días felices. Buena compañía. Se aprendía mucho también. Alegría. Emociones encontradas. Es una emoción muy grande. Una nostalgia muy grande, unos recuerdos muy bellos. Es una especie de sensación como de llegar a casa. Son sentimientos encontrados, digo, todos positivos, ¿no? Bueno. El poder de la memoria guarda todo lo que el tiempo y la edad intentan borrar sin éxito. Esa sensación, al recordar una época en particular, es el génesis de todos los relatos y experiencias que perduran y forman parte de nuestra historia y de nuestro espíritu. Imaginemos por un segundo volver a esa época. Yo soy Alfonso Díaz, soy de la generación del 89. Estar aquí me trae muy gratos recuerdos porque aquí pasé gran parte de los estudios universitarios. Venía aquí todas las tardes de mi vida. Bueno, cuando iniciamos nuestros estudios, casi al principio, se nos dijo a través de un profesor que se llamaba Dionis Vega, que era nuestro profesor de teatro, que podíamos venir a practicar al Centro de Producción Audiovisual, a usar las cámaras, a involucrarnos con el medio con el que íbamos a trabajar. Bueno, el Centro de Producción Audiovisual, cuando yo era estudiante, era una especie de centro de producción para la Iglesia Católica, manejado por la universidad. Siempre fueron las experiencias buenas, sobre todo cuando nos tocaba ir a filmar afuera. Una vez nos tocó estar con las madres maestras, que viajamos bastante por el país. Bueno, las clases, nosotros empezamos tempranísimo, a las 7:30 comenzábamos. Las clases, entre clases, cafetería, se llamaba El Oasis, vivíamos metidos ahí. Los planes de la tarde era bajar al centro, poner al día las máquinas, cruzar el dedo para que funcionaran. Porque se podía demorar trancada como 1 hora como mínimo. Bueno, funcionaba de una manera un poco básica, pudiese decir, porque no teníamos equipos de última generación ni nada de estas cosas. Era un equipo bastante básico, pero se trabajaba con muchas ganas. En aquella historia, la convivencia iba más allá de compartir el espacio-tiempo. Fue el motor y corazón de cada proyecto, la excusa perfecta para montarse una cámara al hombro y salir con amigos en busca de aventuras. Ok, un día típico era las clases comenzaban en la universidad a las 6:50 de la mañana.
No había día típico. Cada día era como una aventura, era una locura. Bomba. La pasábamos muy bien. Era una cosa que no era igual. Todas las semanas habían cambios. El centro de producción producía el programa de la iglesia, los del camino. Nos reuníamos los lunes y ya el miércoles entonces salíamos a grabar entrevistas. Entonces los viernes, que eran los días más caóticos, porque el programa sale los domingos y el viernes pasaba todo. Tenemos que recordar que en ese momento no existía FTV y el Centro de Producción Audiovisual hacía un poco el trabajo que está realizando FTV desde el momento de su apertura hasta el día de hoy. Entonces a nosotros nos tocaba hacer todo lo que era filmación, edición, las procesiones de Don Bosco, lo que era las procesiones de San Judas Tadeo, todo eso lo cubríamos nosotros. En esos tiempos no había prompter, así que se leía la noticia. Se hacían otras cosas, sí, se hacían otras cosas para la universidad, pero la prioridad era el programa Los del Camino. Todos los domingos salía antes de la iglesia, de la misa, perdón, salía antes de la misa. Primero era la misa y después venía el programa. Justo antes, después de Todo por la Patria. Tenía su introducción con una musiquita muy alegre. Entonces regularmente tenía un tema específico, el cual se desarrollaba con algunos invitados que eran entrevistados. La entrevista normalmente a veces era en vivo y teníamos que estar muy chispa para ese momento. Y entonces cuando salíamos a grabar, salíamos un grupo de gente. Nos llevábamos el maletín de luces, la cámara al hombro y hacer entrevistas. No, las máquinas de 3/4 eran unos monstruos así. Era uno de un lado y el otro del otro lado. Veníamos todos los días aquí a practicar, a ver cómo se leían las noticias. Cada uno tenía una obligación en un sector del centro. Para nosotros era el trabajo nuestro. Fue como muy especial de que personas que teníamos la misma visión de vida y la misma visión, digamos, de hacer cosas desde un punto de vista audiovisual, lográbamos coincidir. Íbamos juntos a todos lados. Después de conocernos bien y de trabajar juntos y esto, pues teníamos muchas cosas en común. Casi todos éramos de la misma generación, algunos otros de generaciones superiores. Porque a pesar de que teníamos trabajo, compartíamos mucho. Y cuando teníamos que salir a filmar y hacer coberturas y reportajes, eso es lo que nos mantenía a nosotros como en ritmo. Estarse riendo, bromeando, pero sin dejar de hacer las cosas que había que hacer. En esa época estaba Popín, estaba Luis Pacheco, Eduardo Berrumben, José Ángel Macía, Flaviano, Junior, Fátima Paiva, que creo que sale una foto conmigo por ahí. Me acuerdo que estaba Chelita y Alfonso Díaz, Laura Guardia, El señor Franco Holnes. Estaba yo, estaban las mellizas Arjona, Esther y Elsie. Antonio Arango a veces bajaba. Y Oscar López y el señor Vergara. Abdiel Thorne se me estaba quedando. Estuvimos todos, éramos un grupo como de 10. En fin, éramos un grupo de estudiantes. Yo era como quien dice, el novato del grupo. Podría decirse que disfuncional a veces, pero era una familia. Entre risas, anécdotas y lágrimas, es inevitable pensar que el CPA fue más que una actividad extracurricular. Fue la base para los primeros comunicadores, productores y realizadores audiovisuales. De ese mundo yo dirigía. Yo dirigía lo que era la cámara, dirigía lo que eran, en ese momento las cámaras eran las que estaban allá, que uno tenía que agarrar. Yo era presentadora del programa y lectora de las noticias de la iglesia. Y era la asistente del estudio de fotografía. Bueno, a mí siempre me ha gustado detrás de las cámaras. Bueno, la verdad es que a mí siempre me gustó más estar detrás de la cámara. Detrás de la cámara yo hacía muy buenas luces. Primero que todo fui elegida
porque la señorita Lisette Condacín en esa época se iba del centro. Bueno, yo siempre y desde un principio quise dedicarme a la producción. La vida me llevó por otros lados. Pero aquí lo bueno es que hacíamos de todo. A mí a veces un día me dice, hoy te toca a ti leer las noticias. Yo dije, no, yo no pienso leer ninguna noticia, y que sí, la tienes que leer. Fui presentadora un par de veces de un programa que se llamaba Los del Camino. Yo no era muy diestra para el tema de las cámaras ni la edición. Me gustaba mucho la fotografía, me gustaba. Yo lo que hacía era cámara. Yo hacía la cámara, hacíamos la iluminación, todo lo que era el set de luces y la edición. Y yo creo que fue una buena camada de estudiantes que pudieron entonces ingresar a los medios comerciales de comunicación y ser exitosos realmente. El director era en sus inicios Fray Manuel Blanquer, ya fallecido. Fue un excelente maestro. En principio estaba el profesor José Luis Trasen, Toñita Hernández, que era la secretaria Griselda. Y eso es lo que había aquí. Aquí había un director, había una secretaria, creo que eran dos nada más, la secretaria. Estaba el técnico Raúl Vergara, que era el que hacía las reparaciones. El profesor Dionis Vega era el encargado. Era una persona muy difícil de leer porque él era muy extraño, pero muy buen profesor. El director era el profesor Dionis Vega. Él tenía una forma muy particular de explicar las cosas. Yo no sé si era por su formación de teatro. Y como actor, pues tenía un mundo en su cabeza. Muy buena gente y muy diplomáticamente que te decía, hoy no te quiero ver aquí. Muy jocoso, le gustaba jugarse con la gente. Dionis Vega para mí es un iluminado. Dionis Vega prácticamente nos enseñó a actuar. Teníamos a una compañera que era profesora y encargada también, no me acuerdo su apellido, pero es Toñita, Antonia. La señorita Antonia Hernández también era otra de las encargadas. Toñita era como que la segunda a cargo, era como la subdirectora. Toñita era una persona que tú hablabas la primera vez con ella y eso era como la conocieras como hace 30 años, ¿no? Ella era como parte de la familia, era como una familia. El líder del grupo era Abdiel Tor. Él era el que decidía prácticamente, y hoy en día es un fotógrafo y un camarógrafo también muy famoso. Yo el aplicado Alfonso Díaz y Laura. No recuerdo ninguno que fuera así, que extremadamente aplicado. El inventor, el gestor de las cosas, ¿quién crees tú que va a ser? Eduardo Verdurmen. El más cómico, el más vacilador toda la vida, Popín Mora, Rodolfo Mora. El más desordenado, Eduardo Verdurmen y Luis Pacheco. Flaviano, y entre Flaviano y Eduardo. Lamentablemente soy yo. Flaviano quería ser mi cuñado. Entre eso, por ejemplo, una vez estábamos en el estudio esperando a Monseñor Magrat. Yo me acuerdo una vez que casi prendemos esto aquí. Y recuerdo que alguien encontró un extinguidor y empezó a tocarlo y la cosa explotó, poniéndonos todos en blanco. ¡Bum! Eso explotó. Dios mío, no sé cómo no lo botaron. Eso fue súper divertido. Hicimos una guerra, hicimos desastres que ni mejor los cuento. Así que teníamos eso con fuego y todo, y entonces los camarógrafos ahí. Porque justo en ese momento aparecieron por la puerta Magrat y se lo quedó caminando. Nosotros cogemos congelados. Y que nos botaron. Eso fue lo primero que pensamos. Magrat y no sé quién es sentado. Enrique. Saludos. Hicimos una. Fue buena época. Como buenos cuentacuentos, la imaginación y la creatividad se materializaban no solo en los proyectos, sino también en mitos y leyendas que curiosamente han pasado de generación en generación y que incluso hoy en día siguen teniendo eco. Fantasmas, espíritus, de todo. Había y no sé si todavía existe.
Toda la vida. Y no sé si se ha ido, pero todavía él vive aquí. En esa época, en esta época, siempre se ha hablado del fantasma aquí del centro. Yo nunca oí No, de un porque fantasma. nosotros, a lo mejor son nuestros fantasmas. Sí, los que están viendo ahora, la energía que dejamos aquí se está moviendo dentro del centro. Sí, siempre se dijo eso. Y pasaba que uno estaba trabajando. De repente escuchabas en muy rara ocasión que se caía algo. Estamos, por ejemplo, 2 o 3 solamente aquí. Por ejemplo, estamos editando y no había más nadie. Esto aquí apagamos las luces. Y alguien se asomó en la puerta, pero tú lo podías ver del rabo del ojo. Y de repente, ¡pam!, sonaba una lámpara, sonaba algo en el estudio o en la parte de atrás. Y ya todo el mundo al principio se quedaba así. Después ya, no, es el fantasma, ya es el fantasma, y ya. Eso dicen, yo nunca los vi. Ni los escuché. Nunca. Había y no sé si todavía existe o si será digital ahora. La inexorable máquina del tiempo que se activa al ver una foto o un vídeo nos lleva a pararnos frente a nosotros mismos y querer dejarle un mensaje a nuestro yo del pasado. Oh, wow, ¿qué le diría a mi yo de esa época? Mira, diviértete, pues no, porque me divertí como enana en circo. O sea, mis mejores tiempos de la juventud fueron aquí. O sea, yo no cambiaría nada de esos 4 años, nada, ni un minuto. Yo creo que le diría que aprovechó bien las cartas que le tocaron en ese momento. En este tiempo, en esta época, no se reemplaza a las personas. Las personas tienen el alma. Porque uno trabaja más allá de con la cámara o con el micrófono o con la grabadora, uno trabaja con gente, uno trabaja con la sociedad. Aprovecha las oportunidades. Hay tantas oportunidades que puedes tener. Y las ideas locas no necesariamente no funcionan. Bien, es un poquito tough lo que voy a decir ahora. Yo creo que lo que pensaría uno en este momento es, quédate unos 5 años más ahí. Estanca el tiempo, quédate allí. Yo creo que es lo que le diría. No sé, es que son de pronto, son épocas que tienen muy bellos recuerdos, ¿no? Y bellas cosas y nada, tal vez eso, tal vez disfruta más esos momentos con estas bellas personas que están allí contigo, ¿no? Si yo pudiera agarrar un teléfono y hablar con él, le dijera que se dejara preocupaciones. ¿Okay? En primer lugar, porque en primera instancia todos aquí tienen el mismo miedo. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo creo que el consejo estaría de más, porque lo hice, disfrútalo al máximo. Yo disfruté muchísimo mi universidad y el centro fue núcleo de eso. Que no cambiara. Como te digo, éramos cooperador, le metíamos mentes a las cosas. No lo veas como un trabajo, porque si lo ves como un trabajo, está mal. Sean exigentes con su trabajo, valoren su trabajo, que se lo valoren también. Lo más importante es que no se deje morir un lugar como este, que el centro siga viviendo y que siga capacitando a los estudiantes de la facultad para que sean buenos profesionales, y lo que hagan aquí, estoy segurito lo van a aplicar en la calle perfectamente. No, al inicio, ahí está al inicio. Toca la barra espaciadora. Ajá. Y... Listo. Vamos a hacer la foto. Dice, La voy a dejar acá. a ver, aquí. Oh my God. Sí, está bien. Entonces le voy a dar play y usted nada más se le Dale. Ajá.
que traje rima en la prueba de agua. Ah, ese soy yo cuando era rockero. Todavía lo soy, de hecho. Yo creo que ellos estaban regañando, no sé por qué me da el feeling. Por la forma que yo estaba sentado, yo creo que nos estaban regañando por algo. No le gustaba el dulce, ¿eh? Y el cosa con los tapes. ¿Y tú sabes por qué se ponían los tapes? Porque ahí había una costura. Hay unas fotos en que yo no sé si soy yo o si es mi hermano. Oye, yo tenía más pelo que... Me ha venido todo los recuerdos de un solo tiro. Súper. Súper, súper. Ahí la otra foto en que aparezco yo con bastante más cabello, era negro. Ajá, yo comiendo un dulce que por eso me engordé. Vamos a parar un momentito. Ha sido muy lindo viajar por el tiempo. Muy bonito. ¿Qué sensación tiene al ver estas fotos? Buenos tiempos.